Y bueno, vamos a platicar con el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, el coordinador parlamentario Dante Delgado, quien nos acompaña aquí en el estudio. Me da mucho gusto recibirlo y le agradezco que haya venido aquí a las noticias de la mañana. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Mario, me da mucho gusto. Gracias por estar aquí en el programa. Pues a ver, este asunto de la consulta de revocación de mandato, que bueno, pues es algo que el presidente López Obrador desde el inicio de la administración dijo que él quería someterse a esta especie de plebiscito a mitad de su sexenio para que los mexicanos dijeran si quieren o no que siguiera. Es un tema ahí democrático que está en la ley, pero el problema ahora es que se está pidiendo un periodo extraordinario en el Congreso para decidir si se aprueba o no, conforme se propuso en Morena, pues esta consulta para revocarle el mandato al presidente o no. ¿Cómo está este tema? Bueno, ¿Va a aprobarse o no este extraordinario? En primer lugar, es muy importante que la sociedad advierta que la revocación de mandato es la pérdida de confianza en el titular del Poder Ejecutivo. Cuando se envía de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores la reforma constitucional, decía que el presidente de la República o ambas cámaras podían solicitar la revocación de mandato. Sí. En las sesiones en donde se discutió, fui de quienes levantó la voz para señalar que si el presidente de la República desea solicitar revocación de mandato, pues no necesita convocar a la sociedad para que lo decida. Está en su potestad. Si se siente incapaz, si se siente incomprendido o tiene alguna enfermedad, en una sola hoja firma, le presenta al Congreso y se retira de su encargo. Eso se llama renuncia. Sí. La revocación de mandato es cuando el 3% de los mexicanos inscritos en el padrón electoral se organizan, fundamentan los motivos por los cuales deben solicitar la revocación de mandato, es decir, le solicitan a la sociedad los acompañe en la pérdida de confianza al presidente. El problema que hay es que Andrés Manuel López Obrador entiende no revocación de mandato, sino ratificación de mandato. Ahí está desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, el problema es que el presidente de la República le encanta estar en el escenario político. Y el tema de que se retire o no de la presidencia, pues él lo quiere manejar como hace las cosas. Incluso, por eso lo llamo a la reflexión. Él que dice que busca la austeridad y que procura la austeridad, llevar adelante un ejercicio de revocación de mandato tiene un costo muy importante, mucho más relevante que el que se tuvo en el pasado ejercicio de la consulta popular. Y precisamente por ello, conmino a nuestras amigas y amigos de la mayoría en el Senado de la República y de los partidos que han tomado la decisión de acompañar al partido del presidente a que vayamos actuando conforme lo establecen las normas, no como lo establece la voluntad presidencial. Al presidente le urge un periodo extraordinario porque él desea que haya revocación de mandato entendida como ratificación de mandato. Precisamente por eso quiero una pregunta orientada en sentido contrario al propósito de la Constitución. Porque quienes firmaran, que tiene que ser en hojas reguladas por el INE, deben de decir fulano de tal, en este caso cualquier persona del pueblo que lo solicite, dice, por estas causas y motivos solicito el retiro de la confianza en el ejercicio del presidente de la República. Quiero precisar que esta reforma va más allá de Andrés Manuel López Obrador. Lo que se está aprobando es una ley reglamentaria de la revocación de mandato, es decir, no lleva dedicatoria personalizada. Así que debemos de entenderlo en esa dimensión y precisamente por ello la ley tiene que ser de carácter general y el carácter general
no lleva orientación a una persona en particular, ni un tiempo determinado, sino hasta que se retirara la vigencia de esa ley. Por tal razón, tenemos que hacer un ejercicio reflexivo, profundo, involucrar a diferentes actores de la sociedad para que opinen, y no que el presidente de la República, que entiende, repito y subrayo, el ejercicio como un evento que le permita estar en la palestra pública, para que lo ratifiquen. En ese sentido, Movimiento Ciudadano no puede acompañar un ejercicio en donde se pervierte el sentido de la Constitución por una parte y donde además se trastoca fundamentalmente el derecho que tienen los ciudadanos que se organicen, prácticamente 3 millones de ciudadanos, solicitándole al INE en un periodo determinado que se lleve adelante una consulta para la revocación de mandato. Es decir, que más allá de si se concede o no este extraordinario y se le da luz verde pues a esta consulta, o si es con la nueva legislatura, la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre, ustedes no están de acuerdo con la consulta como está propuesta y promovida por el propio presidente y su partido. Claro. Tiene que venir de los ciudadanos. Es una verdadera distorsión. Anticipo que si quisieran llevarla en esa dirección, Movimiento Ciudadano alentará una acción de inconstitucionalidad en contra de esa reforma absurda y solamente explicable en el propósito del presidente de estar permanentemente en la plaza pública y hablando de procesos electorales en lugar, desde mi punto de vista, de los grandes temas del país, como los que ahora tenemos en pandemia, en seguridad pública, en desarrollo económico. Ahora, si se lleva a cabo la consulta de revocación de mandato, yo creo que va a suceder eventualmente. ¿Qué anticipa Dante Delgado, tan experimentado en el tema político, electoral, de participación ciudadana? Es decir, se requiere un 40% de participación de los integrantes del padrón del INE para que sea vinculante o tenga validez el sí o el no. Sí, pero ¿Qué pasará? Eso no le interesa al presidente, porque en el propio sentido de la pregunta va el sentido de la respuesta. Es, desde mi punto de vista, la propuesta formulada por la mayoría en el Senado de la República es a todas luces contraria al texto de la Constitución y es maniquea, es perversa. La pregunta debe ser muy corta. Sí. Ustedes están planteando, a ver si estoy bien con la pregunta, ¿está usted de acuerdo con revocar el mandato del presidente de la República para que sea destituido del cargo? Esa es la propuesta. No, pero no es la propuesta, nosotros lo que dice la Constitución. Para eso es la revocación. Nosotros queremos que el presidente de la República cumpla su encargo de 6 años. Nosotros no somos golpistas, queremos, lo que sí hemos exigido es que sea un buen presidente. Eso sí se lo hemos exigido permanentemente a Andrés Manuel, que convoque a la unidad, que trabaje en armonía, que construya los escenarios que permitan llevar adelante al país. Nosotros deseamos que México camine más deprisa. Desde luego que no coincidimos en todos los aspectos con lo que procura el presidente de la República, ni los distractores que lamentablemente utiliza. Nosotros, por el contrario, creemos que tendría todo para estar convocando un proyecto de unidad y de empujar a México a un mejor futuro. Junto con este tema de la consulta de revocación de mandato, el presidente ha propuesto renovar completamente al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral. Es que son sus temas. ¿Qué va a pasar con este asunto? Pero son sus temas. Él no deja de estar en la plaza pública, no deja de tener como elemento de argumentación la política. Y de verdad se lo digo al presidente de la República, las campañas tienen un periodo determinado, incluso hay periodos de precampaña, son cada 3 años para diputados, para la renovación de congresos de los estados, para la renovación de la mayoría de los ayuntamientos y cada 6 años para la renovación de gobiernos estatales, para la renovación de la Cámara de Senadores y desde luego para la renovación de la presidencia de la República. Pero el presidente, si ustedes lo ven, y se lo digo al auditorio, todo el tiempo está hablando de cuestiones electorales. Su tema es ese. Yo lo invito a que reflexione en la necesidad de orientar el desarrollo del país con lo que es su responsabilidad de jefe de gobierno y de jefe de Estado. De verdad, es muy lastimoso que permanentemente esté hablando de temas electorales y yo lo único que auguro es que si no hay consensos, construcción de acuerdos,
donde participen además académicos, investigadores, conocedores del tema, pues son simples distractores, como a él le gusta. Por último, el senador va a hacer la oposición de política en el Congreso Federal, realmente una oposición que le lleve a negociar al partido Morena todas estas reformas que va a promover el presidente. En la medida en que haya sensatez, se tienen que construir acuerdos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Yo no creo que aspectos que sean positivos para el país puedan ser rechazados por ninguna fuerza política. Pero insistir en temas que no tienen consenso, insistir en ejercicios que reclaman la participación verdadera de la ciudadanía que conoce los temas, por eso Movimiento Ciudadano alienta el Parlamento abierto. Desde luego que tenemos que construir los amplios consensos con académicos, investigadores, conocedores de los diferentes temas de la realidad del país en los diferentes y variados temas legislativos. Sí. Pero hacer de la mañanera la tribuna que orienta las decisiones políticas del Congreso, que tienen una mayoría en legislación general y que requieren construir consensos en reformas constitucionales, es un despropósito. Yo llamo al presidente de la República a la sensatez y a que entendamos que México es mucho más que los procesos electorales. Bueno, pues ahí está. Le agradezco mucho, senador, que haya venido aquí a las noticias de la mañana. La democracia participativa la estamos cumpliendo hoy con la invitación, Mario, que hoy me formuló. Los medios son uno de los pilares también de la democracia. Aunque a veces ya ve usted las sacudidas que le da. Sí, no, por eso, a eso me refería. Gracias, el senador Gracias. Dante Delgado, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.